Amigos, quiero que visualicen conmigo esta escena. Una biblioteca universitaria repleta de estudiantes concentrados en sus libros. El silencio es casi sagrado, solo el susurro de las páginas al pasar rompe la quietud. No es un espectáculo, no es una fiesta, es un martes común en una biblioteca cualquiera, en una ciudad que se enorgullece de su tradición académica. Allí, una joven profesora de filosofía prepara su clase sobre ética y sociedad, revisando sus apuntes, cuando de repente el sonido estridente de una explosión rompe la paz. El eco resuena entre los estantes, un momento que lo transforma todo. Varias personas caen heridas, el terror se apodera del ambiente. Decenas de estudiantes corren en pánico, intentando comprender lo incomprensible. Aquella profesora no era una desconocida, era respetada en el ámbito académico y social. Para algunos controversial, para otros inspiradora, pero más allá de las etiquetas, porque a los periódicos les encantan las etiquetas, era un ser humano, tenía padres, tenía proyectos, tenía esperanzas y de repente la brutalidad la alcanzó en un lugar donde deberían habitar las ideas, no las bombas. Hermanos, lo que ocurrió en aquella biblioteca no fue un accidente aislado, fue un espejo, un reflejo sombrío de nuestra época, donde la ira sustituye a la razón, donde la explosión silencia la explicación, donde el extremismo se disfraza de solución. Y nos preguntamos cómo llegamos hasta aquí. Como una civilización que se jacta de progreso, de educación y de derechos humanos olvidó la primera lección que el propio Creador nos dio. En el principio era el verbo, no la granada, no la maldición, el verbo. ¿Se han dado cuenta de cómo hemos llegado a este punto crítico? ¿En qué momento permitimos que la destrucción se convirtiera en la respuesta? ¿En qué momento olvidamos que bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios? Mateo 5:9. Este episodio no hiere solo a una persona, hiere a todos los que creemos en el poder de la palabra, en la fuerza del Evangelio, en la capacidad de transformar corazones sin derramar sangre inocente. Cuando oí la noticia, algo resonó dentro de mí como una campana lejana, profunda, insistente, y esa campana clamaba en mi espíritu: despierta, Iglesia despierta, pueblo de Dios. Este es un tiempo de advertencia, un tiempo de vigilancia, porque lo que ocurrió en aquella biblioteca no fue solo un ataque contra una persona, fue un recordatorio. La maldad existe, la brutalidad acecha y la fe genuina debe erigirse como santuario y como guía en medio de tanta sombra. Y entonces me pregunto, ¿dónde estábamos nosotros? Cuando las filosofías se volvieron más poderosas que la compasión, ¿dónde estaba la voz de la Iglesia cuando la ira comenzó a resonar más fuerte que el amor? ¿Dónde estábamos cuando el mundo cambió los altares por tribunas, políticas y los himnos por discursos de odio? Hermanos, si la palabra de Dios es viva y poderosa, no podemos dejarla en la estantería como si fuera solo decoración. Es espada, sí, pero una espada que vivifica, que rompe cadenas, no cuellos. Una espada que separa la verdad de la falsedad, no que siembra terror. ¿Dónde estaba la Iglesia cuando la sociedad empezó a naturalizar el insulto, la división, el desprecio? ¿Y dónde estamos hoy cuando diariamente somos bombardeados por noticias de hostilidad, de brutalidad, de intolerancia? Hay un versículo que quema en mi corazón en este momento. Sed sobrios y vigilad, porque vuestro adversario, el diablo, anda alrededor como león rugiente, buscando a quien devorar. 1 Pedro 5:8. Aquella explosión no fue solo el ruido de la pólvora. Fue una alerta brutal de que las tinieblas siempre rondan, que mientras dormimos espiritualmente, hay fuerzas que trabajan silenciosamente para apagar la luz, para silenciar voces, para sembrar miedo. Pero también, y aquí reside la gloria de Dios, esa misma explosión lleva consigo un susurro divino. En el mundo tendréis aflicción, pero tened buen ánimo. Yo he vencido al mundo. Juan 16:33. El enemigo puede explotar, puede sembrar terror, puede dividir, pero jamás logrará silenciar la voz de Cristo en nosotros. Jamás podrá interrumpir el fluir del Evangelio. Jamás podrá cancelar la promesa eterna. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Juan 1:5. Y aquí necesitamos decidir cómo respondemos. ¿Con miedo o con fe? ¿Con silencio o con la palabra viva que el Señor nos confió? Porque el diablo ruge, sí, pero no olvidemos que el león de Judá ya rugió primero, y su rugido sigue resonando por la eternidad.
Quizás muchos de ustedes estén escuchando esto con un nudo en el pecho, y no los juzgo porque no se trata solo de la explosión en la biblioteca. Es la violencia que presenciamos en nuestras propias calles, es la agresividad que invade nuestros hogares, es la división que a veces sentimos incluso entre hermanos en la fe. Hoy quiero hablarles no como un predicador distante, sino como un amigo, como un hermano en Cristo. No podemos permitir que la cultura de la bomba reemplace la cultura de la cruz. No podemos permanecer como meros observadores, mirando desde la comodidad de nuestros asientos, entonando cánticos que nunca se transforman en actos. La sangre de Cristo nos dio vida para ser pacificadores, no espectadores. Querida Iglesia, la explosión que hirió a esa profesora no es simplemente un hecho político ni un suceso mediático. Es un llamado profético para que despertemos. Es una señal que nos grita: basta de indiferencia, basta de silencio. Es hora de vivir el Evangelio de verdad. El mundo no necesita más bombas, necesita más oraciones. El mundo no necesita más discursos de ira, necesita más testimonios de amor. El mundo no necesita más divisiones, necesita más puentes construidos por manos cristianas. ¿Qué haremos nosotros como pueblo de Dios después de oír esa explosión? Quiero que por un instante miremos más allá de la explosión, más allá de una persona específica, más allá de un titular de periódico, porque lo que sucedió en esa biblioteca no es un accidente aislado, es un reflejo de lo que estamos viviendo como sociedad. Vivimos en una época donde los gritos reemplazan el diálogo, donde la ofensa se ha convertido casi en un deporte nacional, donde aquellos que piensan diferente ya no son hermanos ni prójimos, sino enemigos a ser eliminados. ¿Se dan cuenta de esto? Estamos normalizando el odio, estamos anestesiados ante la violencia, y mientras tanto el corazón de esta sociedad se va endureciendo poco a poco como tierra seca que ya no recibe lluvia. Amigos, observen las redes sociales. Lo que encontramos allí cada día: insultos disfrazados de opinión, desprecio enmascarado de humor, y todos aplaudiendo con risas en los comentarios. Ataques disfrazados de debate. Nos hemos acostumbrado a vivir en un clima de guerra constante, una guerra de palabras, de ideologías, de trincheras. Lamentablemente, esa guerra no se queda atrapada en la pantalla del celular. Salta a las calles, salta a las aulas, salta a los hogares. Si no estamos atentos, incluso salta a la iglesia. Ahora también saltó a una biblioteca donde una mujer hablaba de ética, de valores de esperanza. ¿Dónde estamos como sociedad? Estamos en un lugar donde el odio se alimenta diariamente y crece, como una fiera insaciable. La Biblia ya nos lo advirtió, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mateo 24:12. Ese es quizás el diagnóstico más claro de nuestro tiempo. El amor se enfría, la compasión se apaga, el perdón parece obsoleto. En lugar de preguntar ¿cómo puedo amar más?, si preguntamos ¿cómo puedo ganar esta discusión?, en lugar de pensar ¿cómo puedo construir un puente?, nos obsesionamos con ¿cómo puedo destruir a quien piensa diferente? ¿Saben lo que sucede cuando una sociedad apaga el amor? La violencia se convierte en el lenguaje común. Puede que alguien diga, eso no me afecta. Yo no hice explotar nada. Yo no estaba en esa biblioteca. Pero, hermanos, escuchen bien, la indiferencia también es pecado. Cuando oímos sobre un ataque y simplemente pasamos la página, cuando vemos divisiones dentro de la iglesia y decimos, es problema de ellos. No me meto. Cuando somos testigos de injusticias y elegimos el silencio, en ese momento nos convertimos en cómplices de un mundo que aplaude a las tinieblas. En ese momento no detonamos una bomba, pero detonamos indiferencia. La indiferencia también mata la esperanza, mata la empatía, mata la fe viva. Lo que le sucedió a esa profesora no es solo un espejo de Estados Unidos, es un espejo del mundo entero. Un espejo en el que Brasil, Argentina, Colombia, todos podemos mirarnos y reconocer, estamos enfermos de odio, estamos fracturados por ideologías, estamos obsesionados con defender banderas, pero nos hemos olvidado de defender el corazón. Si este mensaje tocó tu corazón, si sientes que necesitas ser parte del cambio que este mundo tanto necesita, te invito a suscribirte a nuestro canal, no porque queramos números, sino porque creemos que juntos podemos ser la voz profética que esta generación necesita oír. Y díganme en los comentarios, ¿pueden identificar en sus propias vidas momentos en los que eligieron la indiferencia en lugar del amor? Compartan con nosotros sus reflexiones, porque su experiencia puede ser luz para alguien que
también está luchando por encontrar la voz de Dios en medio del caos. Esto nos obliga a cuestionar qué tipo de sociedad estamos construyendo para nuestros hijos. ¿Qué tipo de herencia espiritual estamos dejando? ¿Queremos que vivan en un mundo donde la palabra ya no vale nada y la bomba decide todo? Ahora, hermanos, permítanme hablar con claridad. Si la sociedad está enferma, la Iglesia no puede permanecer callada. No podemos refugiarnos en nuestros templos, cantar alabanzas hermosas, levantar las manos bien alto y luego salir a una calle donde reina la violencia como si nada hubiera pasado. La Iglesia tiene que ser sal y luz. La Iglesia tiene que levantar su voz profética y declarar con convicción: basta de odio, basta de violencia, Cristo es el camino. Pero la gran pregunta es, ¿estamos siendo sal y luz o nos hemos convertido en solo un eco más de las divisiones políticas? ¿Nos estamos dejando arrastrar por los mismos odios que el mundo alimenta? No podemos predicar amor los domingos y practicar odio los lunes. No podemos hablar de la cruz mientras abrazamos nuestras armas ideológicas como si fueran sagradas. Quiero invitarlos a que se detengan un instante. Cierren los ojos y se hagan estas preguntas en lo profundo del corazón. ¿Estoy siendo parte de la solución o del problema? ¿Mi fe edifica o agita? ¿Soy testigo de Cristo o simplemente un repetidor de lo que dicen los noticieros? Porque cuando Dios nos confronta, no es para condenarnos, es para despertarnos, es para devolvernos al camino del Evangelio verdadero. Amados, la sociedad está rota. Lo sabemos, lo vemos todos los días, pero el Señor no nos llama a quedarnos conformes con el diagnóstico, nos llama a hacer el remedio, nos llama a marcar la diferencia. La explosión que hirió a esa profesora es un síntoma, pero nosotros como Iglesia no podemos limitarnos a señalar el síntoma. Tenemos que volver al remedio, el amor de Cristo, la compasión del Evangelio, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo hará? Y si la Iglesia no se levanta ahora, ¿cuándo se levantará? Llegamos a una verdad que debe resonar en nuestro corazón. No podemos salvar a la sociedad con más odio, solo podemos salvarla con más amor. Hasta ahora hemos hablado de la explosión, de la sociedad, de la enfermedad, del odio. Quiero invitarlos a mirar hacia adentro, a nosotros mismos. Porque no basta con señalar lo que sucede ahí afuera. La gran pregunta es, ¿qué hace el pueblo de Dios cuando las tinieblas se levantan? Permítanme ser sincero. Muchas veces como Iglesia caemos en la trampa del confort. Nos refugiamos en nuestros bancos, en nuestros himnos, en nuestros encuentros. Mientras el mundo ahí fuera sangra, pensamos, eso es problema de la política, no de la fe. Eso ocurre en otro país, no en el mío. Yo oro en casa y eso basta. Pero no, amados, no basta. El Evangelio nunca fue un boleto de escape de este mundo. Fue un llamado para ser sal y luz en medio de él. Jesús no nos dijo, enciérrense y esperen a que todo pase. Él dijo, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad edificada sobre un monte no se puede esconder. Mateo 5:14. Si somos luz, ¿por qué hay tanta oscuridad? Si somos sal, ¿por qué la sociedad sigue corrompiéndose? ¿Será que perdimos nuestro sabor? Déjenme decir algo fuerte. A veces el silencio de la Iglesia duele más que las bombas del mundo. Cuando callamos ante la injusticia, cuando callamos ante el odio, cuando callamos ante la violencia, ese silencio se convierte en un eco que resuena en la conciencia de esta generación. Ellos esperan de nosotros una voz diferente, una alternativa, una esperanza. Cuando no la encuentran, terminan refugiándose en ideologías que prometen mucho, pero curan poco. El cristianismo verdadero no es un refugio cómodo, es un compromiso radical con el amor, con la justicia y con la misericordia. Recuerden lo que dijo el apóstol Santiago, así también la fe, si no tiene obras es muerta en sí misma. Santiago 2:17. ¿Qué significa esto en tiempos como estos? Que no basta con decir, yo tengo fe en Dios. Esa fe tiene que ser vista, tiene que notarse. Tiene que encarnarse en la forma en que respondemos al odio. Cuando alguien odia, nosotros amamos. Cuando alguien insulta, nosotros bendecimos. Cuando alguien hiere, nosotros sanamos. Ese es el testimonio que cambia el mundo. No las discusiones interminables en redes sociales, no los sermones fríos llenos de palabras vacías, sino la vida real cotidiana de un creyente que refleja a Cristo en medio del dolor. Si los primeros cristianos hubieran reaccionado a la persecución con odio, ¿dónde estaría hoy la Iglesia? Si hubieran respondido a cada golpe con otro golpe, ¿habría sobrevivido el Evangelio?
No, el Evangelio sobrevivió porque ellos amaron hasta el final, porque oraron por quienes los apresaban, porque proclamaron a Cristo incluso cuando los amenazaban con la muerte. Nosotros en el siglo XXI tenemos que decidir, ¿seremos una iglesia que se adapta al odio del mundo o una iglesia que lo confronta con amor? Quiero que cada uno de ustedes se mire en un espejo espiritual y se pregunte, ¿mi vida refleja paz o refleja ira? ¿Soy alguien que siembra unidad o alguien que alimenta divisiones? ¿Mi fe se ve en mis actos o solo en mis palabras? Porque al final, el juicio no vendrá de las opiniones humanas, sino de aquel que examina los corazones. Hace poco conocí a un hombre que había perdido a su esposa en un atentado terrorista. El dolor lo consumía, la rabia lo devoraba, pero un día, sentado en una pequeña capilla, escuchó una predicación sobre el perdón. Comprendió algo que lo desarmó. Si no perdonaba, nunca sanaría. Si no entregaba su dolor a Cristo, el odio lo mataría por dentro. Ese hombre, con lágrimas corriendo por su rostro, tomó la decisión más difícil de su vida: perdonar a los asesinos de su esposa. No porque fuera fácil, no porque el dolor desapareciera, sino porque entendió que el Evangelio no es teoría. El Evangelio es poder real que transforma corazones. Amados, ese testimonio me recuerda que el mundo necesita ver a cristianos así. Cristianos que perdonan donde otros maldicen. Cristianos que aman donde otros odian. Cristianos que sanan donde otros hieren. Querida iglesia, la crisis no está solo afuera, la crisis también es interna. Porque cuando el odio avanza, lo que se pone a prueba no es el mundo, sino nuestra fe. La explosión que hirió a esa profesora nos confronta con una pregunta clara: ¿qué tipo de cristianos queremos ser? ¿Espectadores indiferentes o testigos auténticos? ¿De los que callan o de los que proclaman el amor de Cristo con valentía? El mundo está esperando una respuesta. Y esa respuesta no vendrá de la política, no vendrá de la economía, no vendrá de los medios, vendrá de una iglesia que decide levantarse, brillar y vivir el Evangelio seriamente. Así que hoy, aquí y ahora, el Señor nos pregunta: ¿serás tú la luz que este mundo necesita? Cuando ocurren tragedias como la que vimos en la biblioteca, no debemos verlas solo como hechos aislados del presente. También debemos volver la mirada atrás a la historia, porque la historia siempre tiene algo que enseñarnos. La Iglesia a lo largo de los siglos ha atravesado momentos de profunda oscuridad, momentos en los que parecía que el odio iba a vencer, que la violencia iba a silenciar la voz del Evangelio. Pero ¿saben qué? Nunca lo logró, porque cada vez que intentaron apagar la luz de Cristo, esa luz brilló aún más fuerte. Viajemos 1900 años atrás. En el Imperio Romano, confesar a Cristo no era un acto privado, era una sentencia de muerte. Los cristianos eran llevados al Coliseo, eran arrojados a las fieras, eran quemados en plazas públicas, y aún así, esos hombres y mujeres se mantenían firmes. Cantaban himnos mientras los llevaban a morir. Oraban por sus verdugos mientras los apedreaban. Amaban donde otros odiaban. ¿Qué hubiera pasado si hubieran respondido con violencia? ¿Qué hubiera ocurrido si hubieran tomado las armas y luchado como lucha el mundo? El cristianismo se habría convertido en solo una secta más de rebeldes. Pero ellos entendieron una verdad eterna: el Evangelio se defiende con amor, no con espadas. Por eso Justino Mártir, uno de los padres de la Iglesia, dejó escrita una frase que todavía resuena con poder: cuanto más somos perseguidos, más aumentamos en número. Siglos después, en la Reforma, la Iglesia también enfrentó conflictos y persecuciones. Hombres como Juan Calvino y Martín Lutero levantaron su voz en tiempos de corrupción espiritual. Y aunque eran perseguidos, aunque sus vidas estaban en peligro, se mantuvieron firmes en proclamar la verdad de la palabra. Ellos nos recuerdan que la fe no puede ser domesticada por los poderes dominantes, que siempre habrá voces tratando de silenciarnos. Pero el mensaje de Cristo es más fuerte que cualquier amenaza. Si avanzamos más en la historia, recordamos a Dietrich Bonhoeffer, un pastor que en medio del nazismo eligió resistir al mal. Él también fue amenazado, él también fue encarcelado, él también fue finalmente ejecutado, pero su voz sigue viva porque eligió el camino de la verdad sobre la mentira. Pienso, si aquellos que nos precedieron hubieran elegido el camino de la violencia, ¿qué herencia tendríamos hoy? Si hubieran respondido al odio con más odio, ¿habríamos conocido el poder transformador del Evangelio? Ahora, queridos, volvamos al presente. Lo que sucedió en la biblioteca no es nuevo. La violencia siempre ha intentado silenciar la verdad. Pero aquí está la gran diferencia.
Hoy la Iglesia tiene la tentación de reaccionar como el mundo. Hoy muchos dicen, si nos atacan, debemos atacar. Si nos ofenden, debemos ofender más fuerte. Si nos hieren, debemos devolver el golpe. Pero el Evangelio no nos permite ese lujo. Jesús dijo, habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian. Mateo 5, 43, 44. Esto no es un consejo opcional, es un mandamiento radical. Solo cuando lo obedecemos, el mundo puede ver la diferencia entre el odio y el amor verdadero. Hermanos, si no aprendemos de la historia se repetirá. Si olvidamos que los cristianos, de todas las épocas, vencieron con amor y no con violencia, caeremos en la trampa de este mundo. La explosión que hirió a esa profesora debe recordarnos esto. La bomba nunca tiene la última palabra. La última palabra la tiene siempre la cruz que parecía derrota, pero fue victoria. La cruz que parecía el fin, pero fue el comienzo. La cruz que transformó la historia y que aún hoy transforma vidas. En medio del ruido de este tiempo, necesitamos recordar que no somos la primera generación que enfrenta odio, recordar que no estamos solos en esta lucha, recordar que hay una nube de testigos, Hebreos 12:1, que nos alienta a correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Y recordar sobre todo que aquel que venció al mundo camina con nosotros. Amados, la historia nos dice que el odio nunca gana, que las bombas nunca detienen la verdad, que los imperios caen pero el Evangelio permanece. Ante lo que hemos visto no caigamos en la desesperación, sino levantemos la cabeza y aprendamos de los que vinieron antes que nosotros. Porque si ellos pudieron amar en medio de la persecución, nosotros también podemos amar en medio de este tiempo de odio. No respondamos a la explosión con más explosiones. Respondamos con la memoria viva de la cruz. Hermanos, hay momentos en la historia en que suenan campanas invisibles. Campanas que no son de bronce ni de hierro, sino campanas espirituales. Campanas que Dios hace resonar para despertar a su pueblo. La explosión que atravesó el aire en esa biblioteca no fue solo el ruido de la pólvora, fue una campana espiritual, un recordatorio, un eco del cielo que nos dice, Iglesia, despierta porque el tiempo es breve. Quiero que piensen conmigo. ¿Cuántas veces hemos oído noticias de violencia y hemos pasado la página como si nada? ¿Cuántas veces hemos visto cómo la sociedad se degrada y hemos dicho, ¿esto no me concierne? Pero esta vez, amados, no podemos ignorar. Porque no se trata solo de una mujer atacada, se trata de un mensaje que el cielo nos envía. La violencia está a las puertas. La indiferencia ya no es una opción. Es como cuando las campanas de una catedral suenan en la madrugada. No importa cuán profundamente estés dormido, el tañido se mete en tus huesos y te obliga a despertar. Así debe ser este suceso en nuestra conciencia espiritual. Jesús dijo a sus discípulos, cuando veáis todas estas cosas, sabed que Él está cerca, a las puertas. Mateo 24:33. ¿No sienten que vivimos exactamente en ese tiempo? Guerras, divisiones, violencia, intolerancia, todo se multiplica. Y mientras tanto, muchos creyentes siguen adormecidos, entretenidos, anestesiados. Pero esta explosión es como una trompeta que nos recuerda. No podemos dormir. No ahora. El mundo necesita una iglesia despierta, alerta, con las lámparas encendidas como las vírgenes prudentes de la parábola. Mateo 25. El mayor peligro para la iglesia no es la persecución. El mayor peligro es la rutina. Es acostumbrarnos a asistir a los cultos, a cantar los himnos, a escuchar predicaciones, pero sin permitir que nada cambie en nuestro interior. Entonces, cuando algo sacude a la sociedad, nos toma por sorpresa. ¿Por qué? Porque estábamos dormidos espiritualmente. Hermanos, Dios no quiere una iglesia adormecida. Dios quiere una iglesia en guardia, una iglesia que sepa discernir los tiempos, una iglesia que escuche las campanas del cielo y responda con oración, con unidad, con amor. Pensemos en los pueblos antiguos. Cuando las campanas sonaban era porque algo urgente ocurría, un incendio, una guerra, una reunión del pueblo, y nadie se quedaba indiferente al oír una campana. Todos corrían, todos respondían, todos sabían que había que actuar. Ahora pregunto, ¿es posible que la iglesia moderna escuche las campanas de Dios y se quede de brazos cruzados? ¿Es posible que oigamos la alarma espiritual y digamos, qué interesante, pero no es conmigo?
No podemos permitir eso. Si las campanas suenan es porque Dios nos está diciendo, actúen ahora, oren ahora, vivan el Evangelio ahora. Hoy no se trata de discutir ideologías. Hoy no se trata de tomar partido por un nombre o por un color político. Hoy se trata de una decisión impostergable: o seguimos durmiendo en el confort, o despertamos para hacer luz en un mundo en tinieblas. Y les digo, con todo mi corazón pastoral, no hay tiempo que perder. La explosión de la biblioteca fue una explosión contra todos nosotros, contra nuestra indiferencia, contra nuestro letargo espiritual. Y solo hay una respuesta posible: despertar. Este despertar no se mide en emociones pasajeras, se mide en frutos, en hogares transformados, en iglesias unidas, en corazones renovados, en vidas dispuestas a amar, incluso cuando el mundo nos odie. Porque el odio seguirá golpeando, la violencia seguirá buscando espacios. Pero la pregunta es, ¿estaremos preparados para responder como Cristo nos enseñó? Queridos, no podemos callar las campanas de Dios, no. Podemos tapar nuestros oídos para evitar escuchar lo que el cielo nos está diciendo. La explosión que hirió a esa profesora es más que un hecho noticioso, es una trompeta espiritual, un llamado urgente a despertar, a orar, a unirnos, a vivir el Evangelio sin reservas. La pregunta entonces no es si Dios está hablando. La pregunta es, ¿estamos escuchando? Si estamos escuchando, entonces ha llegado el momento de levantarnos, de abrir los ojos, de encender las lámparas, de brillar como nunca antes. Porque la campana ya sonó. No podemos ignorarla. Amados, hemos llegado al final de esta reflexión, pero no al final de este viaje. Si estas palabras tocaron tu corazón, si sientes el llamado de Dios en tu vida para ser parte del cambio que este mundo necesita, te invito con cariño a unirte a esta familia. Suscríbete a nuestro canal, no solo para recibir más contenido, sino para caminar juntos en esta misión de llevar esperanza donde hay desesperación, amor donde hay odio. Cuéntanos en los comentarios, ¿cuál fue tu mayor reflexión al escuchar este mensaje? ¿Cómo pretendes responder al llamado de Dios en tu vida? ¿Qué historia de transformación tienes para compartir con nosotros? Tu experiencia puede ser exactamente lo que alguien necesita oír hoy. Y dime, ¿qué fue lo que más tocó tu corazón en esta predicación? ¿Qué te habló Dios a través de estas palabras? Porque cuando compartimos lo que aprendemos, multiplicamos el impacto de la palabra de Dios en nuestras vidas y en la vida de otros. Que Dios los bendiga ricamente, y que podamos ser, cada uno de nosotros, la respuesta de amor que este mundo tanto necesita ver.